Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Estamos con Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias por recibirnos. Encantado de estar con ustedes. Y vamos a empezar por el informe. ¿Cómo vio el primer informe del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Cómo ha visto su gestión en estos meses? Bueno, yo creo que es un informe donde hay cosas muy positivas, sobre todo la parte donde se vuelve a comprometer de manera muy importante con todas las reformas estructurales, que como ustedes saben, pues es parte fundamental para el desarrollo, el crecimiento, la inversión y el empleo en México. También yo creo que otra cosa que sería muy importante rescatar es también el pronunciamiento que hace a favor del Estado de Derecho, de la legalidad. Yo creo que también eso es bien importante, sobre todo por los últimos tiempos que hemos vivido, donde movimientos sociales han violentado el Estado de Derecho, la legalidad, y ese pronunciamiento del jefe del Ejecutivo pues siempre es importante, da mucha confianza. Entonces, yo creo que de la parte económica, todo lo que tiene que ver con reformas y el compromiso que vuelve a adquirir, y la parte fundamental institucional de Estado de Derecho, de justicia y legalidad, donde también hace pronunciamientos muy importantes. ¿El Pacto por México lo ven efectivo los empresarios? Yo creo que el Pacto por México ha sido un instrumento fundamental, ¿no?, para generar los grandes acuerdos, promover reformas, y poder impulsar visiones compartidas que se han traducido en reformas que se han aprobado en el Congreso. Sin embargo, yo creo que en la democracia mexicana tenemos que entender que no todo es por consenso, ¿no?, o unánimemente, sino también las mayorías, los acuerdos por mayorías son muy importantes, y en ese sentido parte de la agenda económica que está pendiente seguramente va a tener que transitar por mayorías, se tendrá que aprobar. Está la parte de la reforma energética, estamos hoy en un proceso de análisis de la reforma hacendaria, y creo que es fundamental que los mexicanos entendamos que esta parte de los acuerdos no necesariamente tienen que ir todos de acuerdo, y sí se tienen que aprobar reformas, aunque no sean unánimes, pero sí con mayorías importantes. La reforma hacendaria dicen que tiene una vocación de tono social, sin embargo, sabemos que ustedes van a presentar una contrarreforma. ¿En qué sentido? Más que con una contrarreforma, lo que nos comprometimos es hacer un análisis muy puntual de la reforma presentada. Nosotros hace un par de semanas salimos a los medios pidiendo qué tipo de reformas era la que necesitaba, no el sector empresarial, sino México y los mexicanos. Y con esa misma idea propusimos que la reforma hacendaria fuera promotor de la productividad, de la competitividad, del crecimiento, de la inversión y el empleo, que eso es fundamental. Ahorita no está así. Lo que vemos es que sí necesitamos hacer este análisis muy puntual, y sí vamos a hacer bastantes recomendaciones, porque sí vemos que hay puntos que no se tomaron en cuenta, y que sí es una empresa que está más orientada a captar recursos. De hecho, hay una transferencia real como está hoy. Tendríamos que hacer una transferencia muy importante del sector privado al Estado mexicano de recursos, y en ese mismo sentido yo creo que es muy importante que todos los mexicanos sepan que nosotros estamos comprometidos, siempre hemos apoyado este país, lo vamos a seguir apoyando, pero también queremos que en ese esfuerzo que se está pidiendo adicional y que se va a revisar, también haya una contraparte de parte del gobierno de la República, de parte de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes de la Unión, para que el recurso de los mexicanos se use de manera mucho más transparente, con mayor rendición de cuentas y mayor eficiencia. Porque pareciera que siempre es problema de dinero, y la realidad es que no es así. Muchos, sobre todo en estados y municipios, hay una gran opacidad
Y dicen que va a haber más recursos para estados y municipios. Nos están hablando de que 60-70% del recurso de este esfuerzo adicional que están pidiendo se iría a los estados y a los municipios. Entonces, sin un compromiso de los tres niveles, donde no se eficientice, se cuide el dinero y realmente se ejerza de manera transparente, pues yo creo que sería incongruente pedirnos esfuerzos adicionales. Es por un lado. Y por el otro lado, yo creo que los temas pendientes que tenemos en la reforma es que hay muchos millones de mexicanos que pueden contribuir de manera solidaria y subsidiaria con su país, que hoy no lo están haciendo y que con esta propuesta de reforma tampoco están incluidos. Entonces hablamos de equidad y de justicia y parte de eso es precisamente que estos mexicanos contribuyan con todos. Leía que proponían ampliar esta base de contribuyentes a lo mejor con IVA, alimentos y medicinas en 4%. ¿Podría ser así? Sí, fue parte de las propuestas que estuvimos tropicalizando con los diferentes sectores y con la autoridad hacendaria. Yo creo que los impuestos indirectos son impuestos muy justos porque tocan a la mayoría de los mexicanos. Ahora, lo que también dijimos es que era importante empezar con impuestos, como tú dices, de un 4% y poco a poco hacerlos progresivos. Y también en esa misma idea cuidar a los deciles de la población más bajos que quedaran exentos y con una canasta también básica, pero básica de productos que permitieran no encarecer la vida de los mexicanos. Entonces, no incluye el refresco. No, las bebidas azucaradas. No, por supuesto que no. Yo creo que estábamos hablando de productos realmente de canasta básica y de alimentación básica de los mexicanos. Entonces, sí, por eso era tan importante que pudiéramos tocar el IVA, ¿no? Porque ha sido una bandera, yo creo que más que social, popular. En caso de no proceder, ¿cómo podrían resolver ese vacío y justamente ampliar la base de contribuyentes? Se hizo un esfuerzo, dentro de la reforma viene un esfuerzo interesante de formalización, pero también es un esfuerzo que se va a medir los resultados en el mediano y largo plazo. En este momento se habla de estancamiento y una amenaza de recesión. ¿Estaríamos más cerca de eso? Hay una desaceleración importante, ¿no? Yo creo que las estimaciones originales del 3.6 oficiales, nosotros andamos un poco arriba. Al final, si terminamos en 1.5% más o menos, pues es una desaceleración muy significativa. Por muchos aspectos ya se manejó la parte internacional, también nuestro poco dinamismo del mercado interno, el efecto del gasto, de la disminución del gasto. Todo esto ha tenido consecuencias en este sentón que tenemos hoy de la economía. Por eso hoy más que nunca es tan importante las reformas estructurales y por eso también es tan importante que las reformas sean las adecuadas. Y la reforma hacendaria es fundamental para generar generar e impulsar estos variables de desarrollo económico. Entonces, sí necesitamos tener una reforma que nos garantice necesariamente el crecimiento y la inversión y el empleo, que hoy lo que hemos visto no necesariamente nos los da. Se quedó corta. Más que corta, es una visión, muerde a muchos sectores. Hay algunas incongruencias en cuanto, por un lado está sacando, por ejemplo, una reforma financiera para detonar el crédito y por el otro lado estás aumentando vía IVAs e impuestos y encareciendo el crédito. Ese tipo de inconsistencias son las que vamos nosotros a plasmar y le vamos a explicar a la autoridad para que juntos podamos construir una reforma mucho más sólida. Algunos hablan, por ejemplo, del inconveniente de gravar colegiaturas, renta, hipoteca. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, totalmente. De hecho, cuando en algunos personas trataron de que esta reforma, que tiene un corte social importante, de decirle a la opinión pública que nosotros como empresarios no estábamos, era una reforma para pegarle a los más ricos. Nosotros lo que le decimos es que no le pega a los más ricos, a los que realmente le está afectando es a la clase media. La clase media se ve de manera muy significativa
puede llegar a disminuir si queda como está sus ingresos, porque le aumentas los impuestos, ¿no? De un 30-32% a una gente que gana 40,000 pesos. Eso no es gente rica, es gente de clase media. Le aumentas también la parte, le pegas por la parte de colegiaturas, por la parte de educación, por la parte, de vivienda, le quitas deducciones y le pones montos muy menores. Entonces, eso sí impacta de manera muy importante en la vida de la clase media. Y por eso nosotros nos hemos pronunciado que vamos a apoyar a la clase media y que es un tema fundamental revisar, que no se le afecte, porque además es la clase más productiva, que mayor generación de trabajo hace, más educada, y sobre todo son las clases medias las que pueden potencializar a un país. Entonces, en ese sentido estamos muy preocupados y muy ocupados, y también va a ser parte del análisis que hagamos. Sería una contradicción tratar de hacer una reforma de carácter social y engrosar la clase baja, los pobres. Y yo creo que es lo que nosotros hemos dicho. Yo creo que una cosa es que sea social, una cosa es que sea popular, y otra cosa es que haya populismo o demagogia. Entonces, sí es muy importante que la gente que sepa que nosotros vamos a contribuir, vamos a seguir contribuyendo, que tenemos de manera muy clara el compromiso de apoyar a las clases más desprotegidas y que vamos a hacer esfuerzos adicionales, pero que tampoco podemos a los mismos de siempre seguirles cargando de esa manera tan importante, y sobre todo al sector productivo generar una reforma que no le ayude a hacer su vocación principal, que es la generación de inversión y de empleo. ¿El seguro de desempleo también lo pagarían de alguna manera los empresarios? Lo que pasa es que el seguro de desempleo se va a tomar 3 puntos ahí del fondo que se tiene de vivienda, ¿no? Que también pues hay que analizar qué piensan los trabajadores y los empresarios. Es un fondo que se ha construido y se ha cuidado a través de los años. Gerardo Gutiérrez Candiani, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con Encantado. ustedes. No le cambien. Gracias por seguir con nosotros aquí en Galería VIP. Estamos platicando con Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hablemos de la reforma energética. El cambio al régimen fiscal podría ser más fructífero en este sentido. Sí, parte de la reforma hacendaria está considerado el cambio de régimen fiscal. Yo creo que es muy importante. Es fundamental para darle mayor autonomía, mayores recursos a Pemex. Un buen cambio te puede permitir tener adicional de entre 8 y 10 mil millones de dólares a nuestra paraestatal, pero sin embargo no es suficiente. México necesita niveles de inversión muy, muy importantes, y en ese sentido, por eso la reforma energética es fundamental. La reforma energética es la gran reforma de este país. ¿Por qué? Porque es la que nos puede potencializar a nuestra economía, generar niveles de inversión que nosotros pensamos que puedan llegar hasta 50 mil millones de dólares adicionales al año, y generar los cientos de miles de empleos mucho mejor remunerados que están demandando los mexicanos. Es un tema de acceso a oportunidades, es un tema de empleo, es un tema de inversión, es un tema de riqueza, y es un tema también de supervivencia, porque hoy, si nosotros no generamos una reforma energética, nos vamos a quedar muy por atrás de la gran revolución energética que está dando sobre todo en Norteamérica. Estados Unidos en los últimos años ha generado un proceso de modernización a través del shale gas y el shale oil, que le ha permitido ser mucho más competitivo a su sector manufacturero y a su sector energético y a todos los subsectores que se benefician de esto. Pero al mismo tiempo menos dependiente, por lo menos, de nuestra venta de petróleo, etcétera. Sí, pues es que ese es el peor escenario. No tienes, por ejemplo, en la parte del shale gas, México tiene 3 pozos y Estados Unidos tiene 9,000. Eso ha generado primero, pues una gran inversión, y además ese tipo de negocios están
es óptimo para la pequeña y mediana empresa. Entonces ha tenido un boom de empresarios estadounidenses muy importante. Y la consecuencia de eso es que hace 5 años Estados Unidos importaba más del 30% del gas a precios de $20 el millón de BTU. Hoy lo está comprando en Texas a $3.60 el mismo gas y está exportando más del 30% solamente en 5 años. Entonces tienes a un sector industrial en Estados Unidos en franca reconversión, con una mucho mayor competitividad, precisamente porque tiene insumos mucho más competitivos. Eso en la parte micro. En la parte macro, pues dejas de importar, generas empleo, eres autosuficiente, y obviamente pues eso se traduce, como va a suceder también en los próximos años con el shale oil, en que Estados Unidos deje de importar de manera muy significativa a muchos países petróleo, incluyendo a México. ¿Y a quién le podríamos vender? Pues ese es el problema. El problema es que si nosotros no hacemos una reforma energética y no vamos en los mismos procesos, pues lo que va a suceder es que no vamos a tener a quién venderle, y las finanzas públicas se van a ver presionadas de manera muy significativa, y nuestro sector industrial se va a venir rezagando y va a ir perdiendo competitividad, y eso obviamente se traduce en empleos y en inversiones. Por un lado, el presidente ata el éxito incluso del sexenio a la aprobación de estas reformas, y por otro lado la oposición critica el hecho de que hay recursos en Pemex, no es necesaria la reforma constitucional, y en todo sentido habla acerca de la transparencia en el manejo de los recursos. ¿Ustedes cómo ven este punto? Yo creo que uno de los temas pendientes que tenemos en este país es la parte de la ley anticorrupción. Esa tiene que hacer ya esa parte, y la parte de transparencia y rendición de cuentas son demandas del pueblo de México ante nuestras autoridades, porque sin eso es muy difícil que sucedan las cosas o que las podamos justificar, y me refiero a mayores recursos, como es la parte hacendaria, a mayores niveles de inversión, a vender por la importancia de las reformas. Entonces eso es un tema fundamental. Y la otra es que efectivamente, si nosotros no generamos las reformas que necesitamos, el futuro, no de un gobierno, el futuro de México, pues realmente va a ser muy incierto, y vamos a seguir en los niveles de crecimiento, de inversión, de empleo, muy mediocres, muy por abajo del potencial de México, y nos vamos a seguir rezagando con otras economías en el mundo. Hace 2 décadas, en los 80s, a principios de los 90, llegamos a estar entre la 8 o 9ª economía, hoy somos la 13ª, y cada vez hemos perdido más competitividad. Entonces, sí necesitamos una apertura del sector energético que nos permita generar esos niveles de inversión que necesitamos. Como tú bien dices, no es necesario, hay voces que dicen no es necesario. Por supuesto que es necesario. México ha transitado en el 2000 tener inversiones de cerca de $6,000 millones que invertía Pemex a 26,000, y hoy tenemos menos producción. Si no tuviéramos precios tan altos, probablemente tendríamos un impacto muy importante en las finanzas y en la economía. No hemos alcanzado para mantener las reservas, para aumentar nuestra producción, como te decía, y eso no se ha traducido en mejores insumos, en mejores productos y a mejores precios. Firmaron un convenio con la Marina, con la Sedena, en el tema de seguridad. ¿Los empresarios han notado un cambio en la estrategia y los resultados? ¿Se sienten más seguros los empresarios en el interior de la República frente al crimen organizado, narcotráfico, extorsión, etcétera? No, yo creo que es uno de los pendientes más importantes que tenemos todavía. Es un expediente que sigue abierto y que la sociedad está demandando que se resuelva. Yo creo que hay cosas importantes que han mejorado, la parte de la coordinación, de la corresponsabilidad, de la inteligencia. Yo creo que eso es bien relevante. Se han mejorado algunos índices también, pero también seguimos con problemas muy graves de extorsión, de chantaje, de cobro de piso, de secuestro. O sea, la realidad es que todavía
el Estado mexicano, llámese el Estado mexicano, no nos ha dado esa seguridad física y patrimonial que requerimos. Ahora, también vemos que la solución no nada más es de un solo gobierno, ni fue del anterior ni es de este. Aquí tenemos que participar todos en la solución. La sociedad, una sociedad más exigente, más demandante, con mayor participación, un Congreso que realmente apruebe las leyes pendientes que están, y un poder judicial también haciendo un esfuerzo para temas de transparencia, anticorrupción y todo, para que nuestros ministerios públicos y jueces también respondan a las demandas de la ciudadanía, y por supuesto un gobierno federal mucho más eficaz en el combate. Usted tiene una larga trayectoria en el sector empresarial. Estuvo en el Centro Empresarial de Oaxaca, en la Confederación Patronal de la República Mexicana, como vicepresidente del Centros Empresariales y Confederaciones, fue presidente de la Coparmex. Y ahora está en el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué hace falta para que haya más empresarios exitosos en el país? Yo digo, al final, yo creo que primero como país tenemos que generar mejores condiciones, ¿no?, para el desarrollo y la multiplicación de las empresas y de los empresarios. Yo creo que eso es fundamental. Y en el lado institucional de participación, yo creo que lo que necesitamos es que entienda a la sociedad mexicana que tenemos todos que contribuir con nuestro país, y cada quien lo puede hacer en diferentes nichos, ¿no? Yo decidí hace muchos años, 13, 14 años, empezar a participar en mi estado, tratando de generar esos pesos y contrapesos y esos equilibrios que necesitábamos de un gobierno muy autoritario en su momento, en el que era o eres mi aliado o eres mi enemigo, en el todo o nada, que se vivió hace mucho, y que necesitábamos una respuesta como sociedad para generar esos equilibrios. Participé en Oaxaca, luego participé en la Federación Sureste, luego fui, como tú bien dices, vicepresidente nacional y presidente de Coparmex, y eso, la verdad es que te ayuda mucho, porque son etapas que vas cumpliendo, te va dando mucha experiencia, entiendes que el único y mayor compromiso que tiene una representatividad como la que yo tengo es defender los intereses legítimos de los empresarios, de sus empresas, de sus trabajadores, y como parte de la sociedad mexicana también de manera muy clara la defensa de la misma. Entonces ese es el objetivo que hoy tenemos en el CC, que yo como convencimiento personal he tratado de llevar en estos 13, 14 años, y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir siendo muy activos, muy proactivos, pero también muy exigentes, y tratando de generar, como te decía, los equilibrios que son tan importantes para cualquier sociedad y para cualquier país. Y ya aquí entre nos, ¿qué se necesita para ser un líder de todos estos empresarios tan plurales? Pues yo creo que primero que eso, yo creo que el liderazgo se gana no necesariamente porque seas un líder nato, sino se gana por tus convicciones, se gana porque sepan que cuentan contigo, que saben y están convencidos que los vas a defender y vas a dar la cara por ellos, y que siempre en tu manera, tanto personal como profesional, pues tienes un comportamiento congruente con lo que dices y con lo que haces. Usted es de Oaxaca, ¿qué nos recomienda visitar? ¿Su rincón preferido? Yo, pues la ciudad de Oaxaca yo creo que es la ciudad más mágica de México. Tiene un encanto especial. La parte, por supuesto, la ciudad colonial, la ciudad de los zapotecas, de los mixtecas, pues que tenemos muchos miles de años. De hecho, el primer asentamiento fue de 8,000 años antes de Cristo. Es una de las culturas milenarias que tenemos en México más importantes y más desarrolladas. Y luego tenemos la parte de la gastronomía, de la cultura, sobre todo pictórica, que a mí me fascina. Tenemos ahí la corriente más importante que se ha dado en las últimas décadas de pintores, de maestros pintores extraordinarios. Entonces, la ciudad y el estado tienen muchísimo que aportar. Tenemos playas, tenemos todo, pero en sí, el disfrutar Oaxaca un fin de semana, yo creo que es de las mejores experiencias que le puede suceder a cualquier mexicano y extranjero. Vamos a los 7 pecados. Le voy diciendo cada uno. A ver. Gula.
Híjole, gula, me acuerdo cuando voy a Oaxaca los fines de semana. Eso es gula total. ¿Qué platillo? Pues todos los platillos típicos, moles, tasajos, quesillos, chicharrón, bueno, pues todo lo que es. Eso es gula porque engordo 2-3 kilos cada vez que voy. Lujuria. Lujuria es irme un fin de semana con mi mujer, que luego tienes muy poco tiempo y entonces puedes compartir muchas cosas. Puedes compartir como pareja, puedes compartir como persona y te vuelves a encontrar. ¿Pereza? Pereza son los domingos, cuando ya no tengo, por mis hijos no me dan la oportunidad de quedarme acostado viendo el fútbol o cualquier deporte y me tengo que parar a las 7 de la mañana y me da mucha pereza. Soberbia. Soberbia es pensar que tú eres el que hace, el que puede cambiar las instituciones. O sea, yo creo que ser soberbio sería pensar que por mí existe el Consejo Coordinador Empresarial o hubiera existido Coparmex. Yo creo que aquí más bien es tener muy claro que esto es un proceso de vida, que tienes muy claro tu final y que tu obligación es precisamente tratar de hacer lo mejor que puedas para fortalecer a la representatividad y a la institución que tienes. ¿Avaricia? Pues avaricia yo creo que yo en lo personal no soy una gente avariciosa, pero creo que sí es legítima que tengas la avaricia suficiente para tener una calidad de vida buena y darle un mejor futuro del que tú tuviste a tus hijos. ¿Envidia? Pues envidia yo creo que es uno de la soberbia y la envidia yo creo que son los dos peores males que puede tener un ser humano y es algo muy fácil de que lo puedas tener. Yo creo que la envidia es un reto diario para tratar de no hacerlo y ser mejor tú que los demás. Ira, yo creo que sentiría yo ira si no pudiéramos sacar las reformas estructurales y no pudiéramos hacer algo a favor de todos los mexicanos. ¿Se va a lanzar a la candidatura del gobierno de su estado? Eso no tengo absolutamente hoy ningún interés. Mi único compromiso es con mi sector. Muchísimas gracias, Gerardo Gutiérrez Muchísimas Candiani, gracias. presidente del CCC. Nos vemos la próxima. Pásenla. Gracias.